esto es Bianconeri Son en español y finalmente podemos celebrar. Después de tantos días, después de tantas semanas, por fin podemos volver a celebrar un triunfo de Juventus, un triunfo que no llegaba desde aquel agónico 3-2 contra Frosinone. Esta vez se logra en Copa Italia, se logra ante la Lazio, el mismo rival al que no le pudimos ganar hace 2 días en Serie A. Ahora le ganamos y ahora mostramos una cara diferente, al menos en el segundo tiempo. Vamos a analizar todo esto en un ratito. Acompáñennos. Bueno, Juve-Lazio, Copa Italia, y cuando todo el mundo pensaba de que íbamos a volver a vivir una pesadilla, cuando empezó el partido, cuando vimos ese primer tiempo de mucho sueño, un somnífero prácticamente, pensamos de que íbamos a volver a ver a esa Juve aburrida, a esa Juve confundida, a esa Juve táctica y técnicamente perdida, y así fue, al menos en el primer tiempo. Pero antes de eso analizábamos la alineación de Juventus, una alineación bastante decente, creo que es, salvo Kostic, la mejor alineación que Juventus pudo lanzar al terreno de juego. Y digo salvo Kostic porque yo creo firmemente que Ealing Jr. Se ha ganado a fuerza de buenos partidos y buen rendimiento esa banda izquierda. Quitando esta pequeña excepción, digamos, era la mejor alineación posible. Regresaba el 3-5-2, regresaba Vlahovic a la alineación titular luego de que fuera suspendido en Serie A por una expulsión. El tridente del medio campo titular, Locatelli, Rabiot y McKennie. Y por banda, como decíamos, Kostic, Cambiaso por derecha, y Gatti, Bremer y Danilo como defensas titulares. Empezaba este primer tiempo con un equipo nervioso, un equipo confundido tácticamente. La tensión era palpable, incluso en algunos momentos del partido veíamos a Vlahovic y al mismo Cambiaso cruzarse unas palabras de mala manera. También veíamos muchos reclamos por parte de Danilo a su mediocampo. En fin, hubo mucha tensión en este primer tiempo y hubo mucha confusión también. Los primeros minutos del primer tiempo hubo presión alta, una presión alta que fue recompensada por un penalti que gana Andrea Cambiaso y que después de revisión por parte del VAR, pues se le niega a Vlahovic cobrar este penal. Para muchos acertado, para otros como yo no. Creo que se ha medido con una vara totalmente diferente a equipos como el Inter, que les aseguro que si hubieran tenido este penalti se lo hubieran cobrado y probablemente hasta hubieran expulsado a algún jugador lazial. En nuestro caso, pues no, se corrige, no se nos otorga el penal. En fin, el primer tiempo bastante equilibrado, una posesión bastante pareja. La Juventus tuvo un par de ocasiones de gol, más no muchas. No lograba encontrarle este cerrojo a la Lazio. Gatti, importante, fue amonestado y se pierde el partido de vuelta. Y también la sacó barata porque Gatti estuvo muy acelerado en este primer tiempo y a lo mejor y tuvo mucha suerte de permanecer durante todo el partido. Terminó el primer tiempo y Juventus fue silbada, como ya es costumbre en el Allianz Stadium, por la gran mayoría de aficionados de Juventus, salvo la curva sur. La curva sur no silbó, o al menos la gran mayoría de la curva sur no silbó. El resto del estadio abucheó el rendimiento, el performance de este equipo en la primera mitad, y con justa razón, porque, insisto, creo que todos nos esperábamos una Juventus somnífera, una Juventus confundida y volver a sufrir con Lazio, así como pasó
hace un par de días. Quiero empezar a saludar a mucha gente. El primero a Joaquín, que habrá cambiado, dice, del partido pasado a este. Ya vamos a hablar mucho del segundo tiempo, porque creo que fue ese esta bocanada de aire, este oxígeno que le llega a Juventus. Daniel Méndez dice, no fue el Brasil del 70, pero hoy vimos a la Juve de la primera parte de la temporada. Sí, al menos en la segunda parte sí. Y para mí pasa por dos jugadores. Ya vamos a hablar de esto. Isa, un gran abrazo, Isa, una de nuestras Bianconeri Gold. Te mando un gran abrazo. Dice, al fin un resultado bueno. Gabe Battistelli, también otro Bianconeri Gold. Saludos Bianconeri, al fin una victoria. Abraham Ramos, un abrazo. Joaquín, el partido pasado jugamos con 9. De Giglio y quien no traían ritmo de juego, es cierto. Aunque no entiendo por qué sigo viendo a Sandro. Bueno, Sandro se recuperaba de una molestia muscular, no había entrenado al principio de semana, y sí lo hizo al final. Muy probablemente vamos a ver a Alexandro en los próximos partidos, como es de costumbre. Esteban Salazar dice, saludos Bruno, Forza Juve. Un gran abrazo, Esteban, nuestro nuevo miembro de Bianconeri Gold. Y para los que se preguntan qué es Bianconeri Gold, bueno, es un programa de membresía que tiene Bianconeri Son en español, un programa en donde ustedes, amigos, nos apoyan a nosotros a poder seguir creando más y mejores contenidos para todos ustedes. Acá les vamos a dejar en la parte superior izquierda este código QR para que nos puedan acompañar y para que puedan pues escanearlo y apoyarnos de esta manera. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre lo que dicen nuestros amigos. Dice, bueno, Joaquín, lujo de muerto, gracias Abraham. En fin, pasamos al segundo tiempo, un segundo tiempo en donde vemos una Juventus totalmente diferente. No sé qué habrá pasado en el banquillo, no sé qué pasó en el entretiempo, pero parece que Juventus se sacudió la presión, se sacudió los nervios, se sacudió la tensión y salió con otra actitud al terreno de juego. Cabe resaltar de que John Elkann estaba presente en el Allianz Stadium. También la mayoría de los directivos de Juventus, directivos que no han aparecido, que han estado en un completo silencio mediático, quienes no han dado la cara antes en este terrible momento, todos ellos estuvieron presentes en el Allianz Stadium. Y en este segundo tiempo pues vimos lo que todo el mundo quería ver. ¿Y qué es lo que queríamos ver? Pues bueno, vamos a ver un poquito lo que pasó. Miren por favor. A ver, se los pongo en grande. Este es un pase magistral. Un pase de 40 metros a un Chiesa que define como solo él sabe hacerlo. Vamos a repetirlo. Mucho espacio le dieron a Andrea Cambiaso en el medio campo, recuperando balones, y da esta pincelada. Una pincelada a la que ya nos tenía acostumbrados. Y este es el segundo gol de Vlahovic. Una gran definición por parte del 9 de la Juventus, que tanto bien le hace al club. Vaya cómo nos hizo falta Vlahovic en el partido de ida, en el partido de hace 2 días, contra Lazio en Serie A. Después del gol de Chiesa, hubo bastantes ocasiones de gol de Juventus, una de Locatelli que su tiro pasó muy cerquita, y hace un momento decía que para mí uno de las cosas más importantes que tuvo Juventus fueron 2 jugadores, y para mí uno fue Andrea Cambiaso, un Andrea Cambiaso que logra hacer ese revulsivo, que logra asistir a Chiesa, pero sobre todo este gran segundo tiempo de Juventus es basado particularmente por el rendimiento de Weston McKennie. Weston McKennie hace un segundo tiempo espectacular. Es el pulmón de Juventus en el mediocampo, gestiona la pelota como pocos, asiste a Vlahovic en ese segundo gol, y las estadísticas del norteamericano son asombrosas. Hace 6 duelos, gana 5 de ellos, logra hacer 2 dribles exitosos, 2 de 2 tackles ganados, tiene 41 toques de balón, crea 2 ocasiones de peligro y hace una asistencia
magnífica a Vlahovic en el segundo tiempo. Juventus hace un muy buen segundo tiempo gracias, a mi juicio, a Cambiaso y a Weston McKennie, pero hay que decir, la actitud del equipo en general se vio mucho mejor. No sé qué pasó en el vestuario, pero afortunadamente Juventus pues saca avante este partido, un partido de Copa Italia en donde Juventus tiene estadísticas totalmente diferentes a las de Serie A, al menos a las de Serie A del 2024. Y es que Juventus en Copa tiene 12 goles anotados y solo un gol recibido. Tiene una diferencia de más 11. Estadísticas bastante positivas de Juventus en Copa Italia. Y otra cosa antes de hablar del partido a nivel general y en conclusiones, quiero hacer mención a un gran jugador, un jugador que vio muy poquitos minutos este día, pero que con los poquitos minutos supo brillar, y ese es Kenan Yildiz. Wea no pudo definir, no pudo hacer bien el centro para Vlahovic, pero Kenan Yildiz va a seguir dando de qué hablar en esta Juventus. Es un gran jugador, es un gran talento que Juventus debe de cuidar, debe de renovar. No sé si darle la 10, que creo que esas ya son palabras mayores, y creo que el joven debe de ir creciendo poco a poco, pero vaya que hay que cuidar a Kenan Yildiz. Mucho, pero mucho futuro. Y así pues terminaba este Juventus Lazio, un Juve Lazio que termina 2-0 con gol de Chiesa y Vlahovic. Y la conclusión es bien sencilla, que este sea el partido que sirva de esto, de aire, de oxígeno, que le traiga calma, que le traiga serenidad a Juventus para empezar a sumar de a 3 en Serie A, que es lo que necesitamos, afianzar la Champions. Este partido puede ser el más importante de Juventus en esta temporada. Puede ser el partido que levante la moral, puede ser el partido que levante los ánimos, así como ese fatídico Juve Empoli nos hundió y marcó el camino de este 2024. Este Juve Lazio debería de ser ese shock eléctrico que necesitaba Juventus, que necesita Juventus todavía para afianzar la Champions, para ganar la Copa Italia, que yo sé que son objetivos mínimos, que yo sé que no son objetivos emocionantes, que todo el mundo está queriendo que esta temporada termine, yo soy uno de ellos, porque no son objetivos dignos de Juventus, pero al fin sí necesitamos clasificar a Champions porque hay 50 millones de euros de por medio, hay un futuro mercado a riesgo si no se logra esta clasificación. Así que sea este el partido, el revulsivo, la bocanada de aire, de oxígeno que necesitamos. Este próximo domingo la Fiorentina nos visita en el Allianz Stadium, un Juve Fiore que es eso, un partido con morbo, un partido importante. Se juega domingo y hay que aclarar de que cuando juguemos el Juve Fiorentina, muy probablemente iniciemos jugándolo desde la cuarta posición, porque muy tempranito ese domingo el Bologna va a visitar al Frosinone y así como anda el Bologna muy probablemente saque el resultado y en ese sentido nosotros pues estaríamos en una cuarta posición. Ojalá se maneje bien la presión para ese partido, porque la presión va a ser altísima. Antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a todos. Hay casi 100 personas conectadas en este momento. Les mando un gran abrazo, gracias por acompañar. Al fin estamos celebrando. Dice Franco que acertó el resultado. Bueno, enhorabuena, Franco, qué bueno. Daniel nos manda saludos y nos dice, también hay que destacar la concentración de Chiesa, que le marcó el pase a Cambiaso, sí, y aguantó su posición habilitada hasta el último momento. Absolutamente, aunque para mí es más de medio gol de Cambiaso. Ese pase filtrado fue espectacular y esas verticalizaciones son las que nos han hecho falta durante todo el 2024 prácticamente. Anthony Juárez Silva dice, se dice que Weston no va a renovar. Bueno, esto decía la Gazzetta dello Sport esta mañana. Esperemos de que sea una noticia más de la Gazzetta, humo del que no hay que preocuparse, porque creo que si hay algo que rescatar en esta temporada es Andrea Cambiaso, Weston McKennie, la segunda parte de la temporada de Vlahovic y
paremos de contar, no hay tantas certezas en esta Juve. Andrés Berenguel dice, partido que da oxígeno, pero no hay que engañarse, la postura del equipo de ser tan cauteloso a pesar de ser local es preocupante para los partidos que se vienen, sí. De acuerdo Andrés, de hecho el calendario de Juventus es uno de los más difíciles si los comparas con el calendario de Atalanta, el calendario de Boloña, del Milan, de la Roma incluso, y eso es lo que preocupa el estado de forma, pero este oxígeno que nos da este partido debería de servir para por lo menos traer tranquilidad, serenidad. Esta plantilla es de 120 millones de euros. Esta es una plantilla cara, de las más caras de Serie A. No podemos no ganar ante rivales de media tabla. Se puede no ganarle al Inter, se puede no ganarle al Milan, está dentro de las posibilidades, pero no es aceptable tener una victoria en 9 partidos, no es aceptable haber conseguido 7 puntos de 27 totales, en fin. Abraham nos dice, darle la 10 a Yildiz a corto plazo no lo veo, en unos 5 años tal vez. Sí, yo soy de la opinión que la 10 de la Juventus se ha abaratado mucho en los últimos años. Se le dio a un casi siempre lesionado Dybala, se le dio a Pogba, y bueno, pocos comentarios al respecto. Y creo que dársela a Yildiz, lejos de ayudarlo, lo puede perjudicar en su crecimiento, pero bueno, hay razones también comerciales que hay que tener en cuenta, no se sabe qué es lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que este domingo nos visita Fiorentina y es un partido que hay que ganar, así que este sea un partido revulsivo, que este sea un antes y un después, y que este Juve Lazio, que esta bocanada de aire nos sirva para clasificarnos a Champions y para afianzar un trofeo finalmente después de tantos años. Les mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos en